Ahora sí, ya está grabando esto. Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a tener estas condiciones y lo propio, ¿no? Para la función condicionada de x dado y, la misma forma, va a tener la misma forma. Yo creo que sí les voy a dejar de tarea esto, deducir esto, cómo es que se obtiene esto y cómo es que se obtiene su esperanza. La esperanza es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún examen he entrado y, bueno, creo que nadie ha hecho y en realidad no era más que aplicar una fórmula, pero yo me imagino que si alguien le hubiera puesto el teorema o la fórmula, perdón, vendría a ver, tal vez el ingeniero hubiera dicho que justifiquen, ¿no? Que justifiquen y nunca está de más tener esa base teórica, por lo menos para respaldarse, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante eso, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, eso es todo por acá. Este era un resumen bastante sencillo. Acá creo que lo he ampliado. Sí, a ver, veremos esto. Dice, tenemos pares de variables aleatorias gaussianas conjuntas. Esto es más de lo mismo. La función de distribución de probabilidad conjunta no es más que el exponencial es decir, e elevado a la menos un medio eh, por uno sobre uno menos el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso por x menos la media de x sobre su desviación estándar, todo elevado al cuadrado. Eh, Prefiero yo ponerlo este término de segundo, más y menos su media sobre su desviación estándar, todo elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo por el coeficiente de correlación, ¿no? Eso tal vez de esa forma nos podemos acordar, porque esta fórmula, si la queremos memorizar así de la nada, yo creo que no tiene, se nos va a hacer más complejo, ¿no? Entonces, como un binomio de Newton, tal vez sí se nos va a hacer más fácil. Un término es la variable menos su media sobre su desviación estándar, y el otro término es lo mismo, pero para la otra variable, ¿no? Y la única variante es que el término central es el doble producto del primero por el segundo por el coeficiente de correlación. En el denominador está 2pi por el producto de las desviaciones estándar, por la raíz de uno menos el coeficiente de correlación, ¿no? Esto es válido para x y para y, que va desde menos infinito hasta infinito. Estos son esto es cómo se ve esta función, ¿sí? Este es el eje, estos son el eje X, el eje Y y el eje Z es lo que vendría a salir, ¿no? Totalmente vertical, ¿no? Eh, Podemos ver, por ejemplo, acá vemos que esto es para un coeficiente de correlación igual a cero. ¿Qué, qué significaba que el coeficiente de correlación sea igual a cero? Significaba nada más que las variables aleatorias, el par de variables aleatorias son independientes, ¿no? Son independientes. Entonces, eh, como pueden ver, no es más que tal vez un traslape, tal vez de dos funciones gaussianas y que en el espacio forman un cilindro, ¿no? Tal vez, o esta forma, ¿no? Ya cuando nosotros le damos un valor al coeficiente de correlación, en este caso es negativo, ¿no? Entonces ya no se comporta de la misma forma respecto al plano, ¿no? Ya tiene una pendiente, ya tiene un declive. Eh, Nada más esto para analizarlo gráficamente. Lo importante es tal vez conocer bien la función de distribución de probabilidad, que es esta, y además también recordarnos lo que es la variable aleatoria condicionada, ¿no? Perdón, la función de distribución de probabilidad condicionada de x tal que y de y tal que x, ¿no? Entonces, nada más por esto. Y bueno, esto un poco más de transformaciones lineales de una función, de una PDF conjunta, que esto no está completo, conjunta. Ya. A ver, nosotros conocemos X y Y, conocemos cómo es que se comportan, conocemos f de X, y, y queremos hacer una transformación lineal para obtener f de B y W, ¿sí? Este vector a veces se lo conoce como el vector Z, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Si ustedes mal no recuerdan, una transformación lineal no es más que acá tuviéramos
el eje. Y una transformación lineal no va a ser más que, por ejemplo, podríamos dar esta forma, ¿no? Puede ser una rotación de 45 grados o que se comporte de otra forma, ¿no? Esto puede ser el eje B y el eje W. Em, Cosas que hay que tomar en cuenta para hacer una transformación lineal. Mm, ¿En qué sirve esto? Bueno, fuera de la materia, las transformaciones lineales siempre van a ser importantes cuando nosotros, por ejemplo, los que programan robots o los que programan gráficos con animación en movimiento, eh, me refiero por Scratch, o sea, desde la base visual y todo eso. Ahí es bastante útil esto, ¿no? Y también la transformación en coordenadas polares, y etcétera. Bueno, volviendo a la materia, si nosotros queremos hacer una transformación lineal de X y Y a B y W, lo único que tenemos que hacer es nos van a dar el par de ecuaciones, o nos pueden dar una ecuación de un solo eje y nosotros podríamos poner la otra ecuación X igual a X y Y igual a Y. No estamos cambiando nada, ¿no? Eh, entonces, en ese punto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos despejar primero, deberíamos despejar, eh, deberíamos despejar nuestras variables que conocemos, X y Y, y eso nos va a dar más que invirtiendo esta matriz de coeficientes, y nos va a quedar todo en función a qué es igual a X y a qué es igual Y, ¿no? Ahora, ¿qué dice esto? Esto se da de una deducción de integrar rectángulos en la transformación de ejes. No, no voy a hacer énfasis en eso, pero al final, ¿qué resulta de esta transformación? Lo único que nos va a quedar acá es que f de b y w, la función de distribución conjunta de b y de w, es igual a la función de distribución de x y de y, donde x es igual a x y y es igual a y, dividido entre esta función que en realidad viene a ser el mismo jacobiano de transformación, ¿sí? Lo único que acá es el determinante de A. La matriz A es esta, por si acaso, ¿sí? Es esta, la matriz original de coeficientes. Ahora, ¿cómo es que nosotros deberíamos hacer la interpretación? Voy a poner otra pantalla. Eh, vendría a ser de esta forma, ¿sí? Nosotros cuando invertimos esta matriz, vamos a tener que X va a ser igual a un A' X más B' por Y. Eh, A', B' son los elementos de esta matriz inversa, ¿sí? Y Y va a ser C' por X más D' por Y, ¿no? Ah, no, perdón, me estoy confundiendo, ¿no? Es todo en función de B y de W. Esto es B, esto es W, esto es B y esto es W. Entonces, ahí quedaría todo. Em, ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros queremos obtener la función de distribución conjunta de V y de W, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos todo esto igualarlo a toda esta función como está en la fórmula, ¿no? X, Y, pero ¿a qué va a ser igual X y a qué va a ser igual Y? Esto va a ser A' por V más B' por W, coma, C' por V más D', todo esto entre el determinante de A, ¿sí? Bueno, nada más deberíamos reemplazar esta función de distribución conjunta, ya la conocemos, ¿no? De X y de Y, ya la conocemos, entonces lo único que deberíamos hacer es reemplazar por estos valores, ¿no? Esto de A', B', C', D' no es más que la inversa de esta matriz, por si acaso, ¿no? Eh, eso nada más. Otro detalle que les comentaba, digamos, puede ser que en algún caso nos digan, se tiene la variable z igual a x más by. Esta es una forma de resolver este ejercicio. eh, y nos digan encontrar f de z, ¿sí?
Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Tenemos y conocemos esto, por si acaso, conocemos, esto es, esto es lo que desconocemos, pero conocemos la función de distribución de probabilidad conjunta, esto sí lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos hacer una transformación lineal donde, por ejemplo, digamos, ponemos x es igual a x y z es igual a ax más by, ¿no? Entonces, el único detalle que vamos a tener acá, esto es xz, va a ser igual a 1 por x, voy a poner esta matriz a, b, y acá vendríamos a tener x y y, ¿no? Entonces, luego vamos a encontrar la inversa de esta matriz, le voy a poner que esto es la matriz A, entonces vamos a tener x, y es igual a inversa por x, z, ¿no? Entonces, a partir de la información de esta matriz, vamos a poder obtener la función que va a ser f de x, z de x, z, que va a ser igual a f de x, y acá deberíamos evaluar, ¿no? En x y en y aquí hay que reemplazar con esto, ¿no? Con esto lo que nos da esa ecuación, entre el determinante de A. Bueno, lo que nos están pidiendo es f de z, ¿no? La función de distribución de z. Entonces nosotros podríamos hallar esto como una PDF marginal, ¿no? Entonces hacemos la integral desde menos infinito hasta infinito de x, z, de x, z, todo esto diferencial de x, ¿no? Y ya está. Eso vendría a ser tal vez una de las formas de resolver ese tipo de transformaciones. Bueno, ahora retomaremos lo que es lo que son las variables. Bueno, si nadie tiene preguntas en este punto, yo creo que podríamos continuar con los ejercicios de variables aleatorias gaussianas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez, de esto de transformaciones lineales? Esto de esa forma referencial, no, por lo general no suele ser tema de evaluaciones, pero por si acaso, nunca está por demás ver. Aunque está compartiendo. Nadie tiene ninguna pregunta. Sí, estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo. Aunque me vuelve a conectar porque no veo la pantalla. Por favor. Voy a salir. Ya, listo, no te preocupes, Michael. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene problema de la pantalla? Tal vez, no sé. ¿Nadie tiene más problemas con la pantalla, tal vez? ¿Nadie? Ya, entonces seguiremos. Eh, Veremos a ver algún ejercicio de variables aleatorias gaussianas. Vamos a empezar con algo sencillito y luego vamos a ir un poquito más. eh, Vamos a subir un poco más la dificultad después. A ver, dice, dado x y y variable, una variable aleatoria gaussiana conjunta con función de distribución f de x, y, y nos da esta función de distribución. Lo voy a cortar, así lo podemos ver. Así lo podemos ver y así lo podemos ver mientras comparto la pantalla. Bueno, entonces nos da esta función de distribución y a ver, vamos a ver cómo planteamos el problema. Dice que tenemos f de x, y, una función, una PDF conjunta, que es e elevado a la menos 2x al cuadrado, eh, menos y al cuadrado sobre 2,
menos y al cuadrado sobre 2. mm, y todo esto está dividido entre 2pi por c. Para todo x, para todo y. Es decir, es x que está entre infinito y menos infinito, ¿no? Bueno, entonces lo que nos están pidiendo es encontrar la varianza de x, la varianza de y y la covarianza de x y de y, ¿sí? Eh, a ver, vamos a verlo de esta forma. Nos están pidiendo la varianza de x, la varianza de y la covarianza de x y de y. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? Ya tenemos la función de distribución. eh, Como les había mencionado, esto es comparar y comparar y comparar. Y ahí va a terminar el problema. A ver, en general, eh, esta manera de recordar tal vez, en general, una variable aleatoria gaussiana bivariante, ¿qué forma tenía? Tenía esta forma, ¿no? 1/2pi por la raíz de 1, lo pondremos así. La desviación estándar de x, la desviación estándar de y, por la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación de x y de y elevado al cuadrado, ¿no? Eso era en forma general. Todo esto por e elevado a la menos, mm, lo podemos poner de la siguiente forma, ¿no? A la menos un medio era, así, a ver, vamos a verlo, denme un segundo. Lo voy a poner así, es 1/2, 1 menos el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y volvamos a la otra pantalla. Y acá viene ya todo lo general, ¿no? Que ya es el binomio que les decía, ¿no? Es x menos la media de x sobre la de estándar de x, todo esto elevado al cuadrado, mm, o más, es menos, el doble producto de x menos nu x, y menos nu y sobre sus desviaciones estándar, ¿no? Y a todo esto hay que agregarle el coeficiente de correlación de x y de y. Finalmente le sumamos el último término al cuadrado, que es y menos su media sobre la desviación y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, entonces esta es la función que nos ha quedado, ¿sí? A ver, nada más acá deberíamos hacer una comparación y el problema termina ahí, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo de esta forma. Los En primer lugar, no hay términos independientes, ¿no? Entonces, de entrada, podríamos descartar que haya un valor de que tanto la media de x, la media de y, vale cero, porque no hay ningún término que dependa de x o que dependa de y como para conformar este binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, primero podríamos decir que eh, la esperanza de y es igual a cero. Tal vez podríamos poner eso como primera consideración, ¿no? Porque nuestra ecuación original no tiene ningún elemento que dependa de esa variable, ¿no? Ahora podríamos analizar los coeficientes de x. Coeficientes de x.
¿sí? Una vez que ya tenemos esto, mm, los coeficientes de x al cuadrado le vamos a poner. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado? Va a ser menos 1/2, 1 menos la desviación estándar, perdón, el coeficiente de correlación de x y de y por 1 sobre la desviación estándar de x al cuadrado, ¿no? Estoy copiando nada más este término y le estoy multiplicando esto, ¿no? Para encontrar el coeficiente de x al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? O bueno, lo podríamos poner de esta forma. Todo esto por, o bueno, lo voy a poner acá, x al cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a menos 2x al cuadrado, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a menos 2x al cuadrado. X al cuadrado con x al cuadrado ya no nos importa. Menos con menos se hace más. Y bueno, ¿qué más podríamos poner? Podríamos poner que lo podríamos poner de esta forma. 1 sobre la desviación estándar de x al cuadrado sobre 1 menos el coeficiente de correlación de x y de y eh, elevado al cuadrado es igual a 4, ¿no? Es igual a 4. Bueno, entonces acá ya tenemos una ecuación. Vamos a ahora analizar los coeficientes de y, los coeficientes de y al cuadrado. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué debería tener? Prácticamente es lo mismo, pero todo esto para y, ¿no? Debería tener arriba y al cuadrado sobre, bueno, lo voy a poner así, 1/2, 1 menos coeficiente de correlación al cuadrado por 1 sobre la desviación estándar de y al cuadrado, y acá puede ir y al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual ¿a qué? Tiene que ser igual a eh, todo este término, ¿no? Que es y al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2. Todo esto tiene que ser igual a menos y al cuadrado sobre 2. Esto lo voy a cerrar acá. Tiene que ser igual a menos y al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces una vez que ya tenemos toda esa información, eh, nuevamente podríamos eliminar y, no nos sirve, menos con menos se vuelve más, y acá nos quedaría 1/1 menos el coeficiente de correlación de x y de y por 1 sobre la desviación estándar de y al cuadrado, y esto es igual a 2/2, que al final esto se vuelve 1, ¿no? Se vuelve 1 y ya no tenemos nada más que ver acá. Eh, Ahora analizaremos los coeficientes de x por y, lo voy a poner así, porque acá hay eso, ¿no? Si la media vale 0, esto vale 0, también va a haber coeficientes de x por y, ¿no? Coeficientes de x por y, que aquí van a ser eh, 2x por y veamos un poquito más. Coeficiente de correlación eh, sobre las desviaciones estándar. Desviaciones estándar de x y de y. Y todo esto por 1/2, 1 menos el coeficiente de correlación de x y de y, ¿no? Esto elevado al cuadrado y todo eso por esto, ¿no? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a este elemento. Bueno, acá vendría un 0x por y, ¿no? Más 0x por y. Y todo esto debería ser igual a 0, ¿no? Todo esto igual a 0. ¿Sí? Bueno,
Acá estamos viendo, mm, por ejemplo, ¿a qué conclusión podríamos llegar con esta última ecuación? X y Y puede variar desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Entonces no podríamos concluir ni que X ni que Y es una constante, ¿no? Que sea cero. La desviación estándar de X y la desviación estándar de Y forman parte de las otras ecuaciones, ¿no? Entonces, si fuera cero, nos estaría diciendo que infinito es igual a 4 y que infinito es igual a uno, ¿no? Entonces eso es falso, ¿no? Eso no es una verdad. Entonces, lo único que nos quedaría acá es decir que el coeficiente de correlación sea igual a cero, ¿no? Y así no vamos a afectar las demás igualdades. De hecho, acá no nos va a afectar en nada, no nos va a afectar en nada, ¿no? Entonces, de acá podríamos concluir que el coeficiente de correlación de X y de Y es igual a cero, ¿sí? Si eso aplicamos en las otras ecuaciones, vamos a tener uno sobre la desviación estándar de X al cuadrado, uno menos cero al cuadrado, le voy a poner la ecuación uno, ¿sí? Y esto ha de ser la ecuación uno y esto ha de ser la ecuación 2. Y esto debía ser igual a 4, ¿no? Entonces acá nos quedaría uno sobre la desviación estándar de x elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces tendríamos que la desviación estándar de x es igual a 2, ¿no? Es igual a 2. Es igual a un medio, pero más o menos un medio podría ser, ¿no? Y podríamos hacer lo propio para y. En 2 tendríamos que uno sobre la desviación estándar de y al cuadrado es igual a uno menos cero al cuadrado y esto tiene que ser igual a uno, eso dice la ecuación 2. Entonces, todo esto es uno sobre uno, no pasa nada. Resultado que la desviación estándar de y es más menos uno, ¿no? Eh, no nos interesa tal vez tanto saber esto. De acá lo que sí podríamos determinar era esto, ¿no? Podríamos determinar que desviación estándar al cuadrado, ¿qué era? Es la varianza, ¿no ve? Entonces la varianza de x es igual a un cuarto y acá lo mismo, ¿no? La varianza de y es igual a uno y ya no nos importa el signo ahí, ¿no? Y ya tenemos respuestas de lo que estábamos buscando. Tenemos la varianza, tenemos, em, tenemos la, tenemos la varianza de x y de y nos falta la covarianza, ¿no? Pero eso ya está a la vista. La covarianza de x, y, eh, podríamos aplicar la definición o podríamos directamente utilizar otra igualdad, ¿no? Otra fórmula, tal vez, ¿no? Que es el coeficiente de correlación de x y de y, no es más que la covarianza de x y de y, todo esto entre la desviación estándar de x y la desviación estándar de y, ¿no? Esto tiene valor numérico, esto vale, lo voy a poner de esta forma, esto va a ser cero, estos son valores conocidos y son números, entonces la covarianza de x, y sobre la desviación estándar de x eh, por la desviación estándar de y eh, es igual a cero, ¿no? Desviación estándar de x y de y tiene un valor conocido. Lo que no conocemos es la covarianza y para que se cumpla esta ecuación, la covarianza de x y de y tiene que ser igual a cero. Sí, entonces de esa forma habríamos terminado el ejercicio, este ejercicio. Como han visto es más tal vez tedioso más tedioso que cualquier otra cosa, ¿no? Es analizar, comparar, no tiene tal vez mucho detalle. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez antes de que pasemos al siguiente?
¿Nadie? ¿No hay preguntas? Nada. Bueno, entonces vamos a ver con este ejercicio. Dice, dado X y Y, variables aleatorias gaussianas con función de distribución de probabilidad conjunta, y nos da esa función que es 1 sobre 2pi por e elevado a la menos un medio de x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 3x por y más 3y menos 2x más 1. Dice, encontrar la esperanza de x, la esperanza de y, la varianza de x, la varianza de y, la covarianza de x y de y. A ver, bueno, tal vez lo que me he olvidado definir antes, si ustedes se recuerdan cuando nosotros hablábamos de la variable aleatoria gaussiana unidimensional, hacíamos referencia a que necesitábamos conocer dos cosas para escribir la variable, la función de distribución de probabilidad, ¿no? Nos hacía falta nada más una media y la varianza, ¿no? Nada más. De esa forma podríamos describir la función de distribución de probabilidad. Ahora, cuando hablamos de una variable aleatoria gaussiana conjunta, es decir, de dos variables aleatorias, ¿qué vamos a necesitar para describir esto? Necesitamos las medias de ambas variables, necesitamos las dos varianzas o desviaciones estándar, al final es lo mismo, ¿no? Porque nada más es una potencia eh, o una raíz, en todo caso, la varianza de la desviación estándar. Y por último, necesitamos el dato de la covarianza, ¿sí? Entonces necesitamos esos 5 datos, la media, la desviación estándar o la varianza y la covarianza. Con esos 3 datos podemos, en realidad describimos lo que es una variable aleatoria gaussiana bivariante, ¿sí? Eh, necesitamos esos 3 datos. Acá en este ejercicio nos están dando el proceso inverso, ¿sí? Nos están diciendo que a partir de una función de distribución encontramos la media, las medias, las varianzas y la covarianza, ¿sí? Entonces se puede ir de un lado a otro lado, no hay ningún problema. Ahora analizaremos esto un poco y pondremos, ¿no?, que esto es una función de distribución de probabilidad conjunta que es 1 sobre 2pi por e elevado a la menos un medio, x al cuadrado, sobre más 4y al cuadrado menos 3x por y más 3y menos 2x más 1 más, esto es menos, esto es menos, más, menos, más. Bueno, ya anteriormente hemos visto cuál es la forma que tiene que tener una variable aleatoria gaussiana. Entonces ahora vamos a ver, vamos a acomodar en esa forma. Si mal no recordamos, si mal no vemos, en realidad nos tiene que quedar x menos algo elevado al cuadrado sobre algo más y menos algo al cuadrado o y al cuadrado más algo que varía en función de x y de y, ¿no? O sea, que tenga el producto de x por y, perdón. Entonces, ese va a ser el elemento central. A ver, ahora veamos acá qué es lo que podemos hacer. Mm, lo primero que yo veo acá es que hay un binomio al cuadrado de x, ¿no? Y lo voy a agrupar acá, que es esto, ¿no? Es x al cuadrado menos 2x más 1. Todo este polinomio lo voy a trabajar acá arriba, ¿sí? Entonces, vamos a tener que lo voy a copiar acá con verde, todo el polinomio x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 3x por y más 3y menos 2x más 1.
Ya. Entonces, bueno, como les había adelantado, acá hay un binomio al cuadrado, ¿no? Vamos a copiar eso, que vendría a ser x menos uno todo elevado al cuadrado, más 4y al cuadrado menos 3x por y más 3y, ¿no? Ahora acá hay un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Es x menos uno, ¿no? X menos uno. Y creo que acá va a aparecer eso, ¿no? Acá vamos a factorizar. X menos uno al cuadrado más 4 por y al cuadrado menos. Acá voy a factorizar menos 3y. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar x menos uno. ¿Listo? ¿Qué más podemos factorizar? A ver, 3. Acá me estoy equivocando, ¿no? Esto es más. Eh, ¿Qué más podríamos ir factorizando? Bueno, yo creo que hasta aquí ya prácticamente ya estaría, porque tendríamos esto escrito de esta forma, ¿no? Que vendría a ser x menos uno al cuadrado, eh, 3 por x menos uno por y. Bueno, hay algo más que podemos hacer. Hay algo más que podemos hacer más 4y al cuadrado. ¿Sí? Esto lo puede escribir como 2 por y. En realidad no sé si vale la pena hacer. Bueno, sí, sí vale la pena hacerlo de esta forma. 2y al cuadrado, lo estoy escribiendo de esa forma, y acá voy a multiplicar y dividir por 2. Entonces me va a quedar x menos uno al cuadrado menos 3 medios de x menos uno por 2y, ¿no? Estoy multiplicando y dividiendo, acá lo voy a poner con otro color. Más 2y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Resulta que esto era e elevado a la menos un medio, ¿no? Todo esto por uno sobre 2 pi, ¿no? Uno 1 sobre 2 pi por todo esto. Y esto era la función de distribución de probabilidad conjunta, ¿sí? Bueno, entonces, en este punto ya lo único que nos resta acá es comparar, comparar y nada más. Tal vez lo primero que podríamos hacer es, eh, pondremos primero las ecuaciones y vamos viendo qué va a ir saliendo. A ver, vamos poniendo primero acá. La ecuación general, siempre nos vamos a basar en la ecuación general primero, menos uno sobre 2, bueno, menos un medio, ¿no? Menos un medio, a ver, no sé si acá ponerle, lo pondremos completo, no hay ningún problema. A la menos un medio y acá va a aparecer todo esto del coeficiente de correlación y todo eso. Voy a desechar esto. Esto no lo voy a tomar en cuenta en la comparación. ¿Por qué? Porque cuando compare voy a tomar en cuenta esto, ¿sí? Voy a tomar en cuenta todo esto. Esto lo voy a llevar aquí adentro, ¿sí? Y este menos un medio ya no lo voy a tomar en cuenta. Entonces hagámoslo de esa forma. Lo que va a hacer eh, para x, a ver, le vamos a poner para
para X. Para X, lo que vendríamos a tener, lo que debería ser, es X menos nu de X menos nu de X sobre desviación estándar de X por 1 menos coeficiente de correlación de X y de Y al cuadrado. Y todo esto debería ser igual a X menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora para Y, debería ser Y menos la esperanza de Y sobre la desviación estándar de Y, 1 sobre el coeficiente de correlación de Y elevado al cuadrado. Y esto resulta que es igual a 2 por Y todo elevado al cuadrado. Ahora el término central. Vamos con el término central. TC le voy a poner. Término central. Lo que debería ser es, el signo menos también lo voy a obviar porque está acá. Entonces, lo que debería ser es 2 por X menos nu de X, Y menos nu de Y, coeficiente de correlación de X y de Y, ambas desviaciones estándar, 1 menos coeficiente de correlación elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que debería ser. A ver, vamos a revisar, nada más para constatar. Y es eso, ¿no? Esto recuerden que lo estoy introduciendo a cada término, ¿no? Este término, porque el menos un medio ya lo tengo en todos los términos, ¿no? Bueno, tal vez este término sí nos vaya a servir. Lo vamos a poner también el coeficiente de y, perdón, del coeficiente del exponencial. Es 1 sobre 2pi, desviación estándar de X, desviación estándar de Y la raíz de 1 menos. El coeficiente, le voy a poner coeficiente. Es 1 sobre 2pi, desviación estándar de X, desviación estándar de Y, la raíz de 1 menos coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y esto tiene que ser igual ¿a qué? Tiene que ser igual a 1 sobre 2pi. Listo, ¿no? Hasta ahí ya tenemos toda la información posible. Ahora, en este punto hay dos cosas que son evidentes. La media no, este término, todo lo que está dentro todo lo que esté elevado al cuadrado, no puede cambiarse, ¿no? No va a cambiar. Entonces, por comparación, podríamos decir acá primero que de este término podríamos decir que la media de X es igual a 1, primero. De este término también podríamos decir que la media de Y es igual a 0 porque no se está restando con nada. Y hasta ahí ya tendríamos casi todo. Ah, bueno, acá me he olvidado copiar, ¿no? Esto es 3 medios. Dame un segundo, acá creo que me he olvidado copiar algo. Ah, está bien. Casi me he olvidado copiar algo. ¿Dónde está? 3 medios de X menos 1 por 2Y. 3 medios de X menos 1 por 2Y. Bueno, hasta acá, perfecto, no hay nada que... Esto es al cuadrado y esto también es al cuadrado, ¿no? Hasta acá no hay nada que objetar, no tenemos nada que podríamos cambiar tal vez. A ver, acá. A ver, trabajemos primero este primer término. Acá, si reemplazo media de X igual a 1,
todo esto se va a volver, todo esto se va a volver en 1, ¿no? Y podríamos escribirlo de la siguiente forma. 1 es igual a la desviación estándar de x por 1 menos todo esto, ¿no? X, y elevado al cuadrado. Nos quedaría eso. Y acá podríamos hacer lo propio, ¿no? Pero ya no va a ser igual a 1. Tendríamos que poner desviación estándar de y por 1 menos coeficiente de correlación de x y de y elevado al cuadrado. Eh, todo esto tendría que ser igual a ¿cuánto? Tendría que ser igual, para eliminar y al cuadrado, acá tendríamos que poner 4 por y al cuadrado, ¿no? Todo esto tendría que ser igual a un cuarto, ¿no? Estoy despejando ya directamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Tenemos esto, tenemos la media, eh, tenemos una incógnita acá, que es la desviación estándar de x, la desviación estándar de y el coeficiente de correlación, ¿no? Y acá tenemos otra ecuación que nos puede ser útil, ¿no? También esta de acá. Hay que ir probando, ¿no? Hay que ir probando. Y lo que en realidad nos puede servir acá, creo que vendría a ser esto. A ver, esto también podemos ir limpiando, ¿no? Esto voy a reemplazar, acá voy a reemplazar que esto vale 1 y que esto vale 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por el coeficiente de correlación de x y de y, dividido entre la desviación estándar de x y de y, 1 menos desviación estándar de x y de y elevado al cuadrado, es igual a 3 medios, ¿no? Ahí nada más estoy reemplazando. Y estoy cancelando en realidad, ¿no? X menos 1 por y. Y este 2 también queda fuera, ¿no? Este 2 queda acá por 2. Voy a poner acá por 2. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que con estas dos ecuaciones y con esta podemos verificar después. A ver, veremos qué nos queda. Mm, ¿Qué podríamos hacer, a ver, para resolver esto? Primero tendríamos que esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1. Creo que podríamos dividir, o no. A ver. Mm, ¿A alguien se le ocurre algo tal vez para resolver esto? Estoy vale 0. No, no puede valer 0. A ver. Estaba pensando dividir esto, pero... ¿O sí? Sí, lo voy a dividir. Voy a dividir estas dos ecuaciones y nos va a quedar desviación estándar de x sobre desviación estándar de y. Eh, Esto va a ser 1 y esto va a ser 2 y esto va a ser 1 dividido entre 2. 1 sobre un cuarto. Entonces tendríamos que desviación estándar de x es igual a 4 veces la desviación estándar de y. Ahí ya tenemos algo. ¿Y qué más podríamos poner? A ver, desviación estándar de x, desviación estándar de y. Ya sé, aquí vamos a hacer algo. Aquí vamos a hacer algo. Va a ser 2 por esto,
desviación estándar de X va a ser 4 veces de la desviación estándar de Y por la desviación estándar de Y. Estoy pensando en reemplazarlo acá, pero creo que no es conveniente. Pero vamos a ponerlo esto igual como una ecuación. A ver, eh, 2pi con 2pi se va. Tendríamos la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y por la raíz de 1 menos coeficiente de correlación elevado al cuadrado es igual a 1. ¿Está ahí todo bien? Quiero ver cuál nos puede servir para reemplazar. Esto va a ser coeficiente de correlación elevado al cuadrado por 1 menos todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto resulta que es igual a 3 medios, dice, ¿no? A ver, con esto podríamos obtener una relación de el coeficiente de correlación y de Y, ¿no? A ver, veremos. Veremos qué va a salir y tal vez luego podríamos reemplazar en la otra, ¿no? A ver, quiero todo ponerlo en función al coeficiente de correlación de Y, digamos. O sea, quiero encontrar esto en función al coeficiente de correlación de Y. A ver, ¿dónde estamos acá? Podríamos sacar la raíz, pero no creo que sirva de nada. A ver, vamos a seguir simplificando esto con esto y con esto se va. Nos quedaría coeficiente de correlación de X y de Y es al cuadrado por 1 menos coeficiente de correlación de X y de Y elevado al cuadrado. 3 veces, ¿no? 3 veces eso. ¿Y qué más podríamos hacer con esto? Coeficiente de correlación. Estoy pensando en ponerlo en raíz, pero creo que no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. A ver, ¿alguien encontró tal vez alguna forma más práctica de resolverlo? De resolver este sistema de ecuaciones que no es tan lineal. Mm, podríamos multiplicarlo, pero ¿para qué nos va a servir multiplicarlo? ¿Alguien tiene alguna idea, tal vez? ¿Me puede dar alguna mano con el álgebra de despejar todo esto? ¿O hay algo que yo he planteado mal? A ver, déjeme ver acá algo. ¿Dónde está? 2, 1 menos phi al cuadrado, 1 menos phi al cuadrado, y en el coeficiente aparece con raíces, ¿o no? Aparece con raíz, pero aparece el producto también. Ujú. A ver, ¿alguien tiene alguna idea, algo más práctico tal vez? Yo lo he multiplicado, pero creo que no está bien hacer eso. Yo lo he dividido, diré. Creo que lo podríamos multiplicar, pero acá va a aparecer algo. Esto estorba. Esto estorba. En realidad creo que podríamos hacerlo de una forma más sencilla y sin dar tanta vuelta. A ver, acá falta un 2 nada más. Acá falta un 2.
En realidad todo esto ya no lo tomaremos en cuenta. Voy a copiar esto. Lo voy a llevar a otra hoja. Está lenta esta hoja. Bueno, voy a continuar acá de lado. En realidad acá vamos a llevar de toda esta parte. Hasta acá no hay problema. Hasta acá no hay problema. Acá 3, 2. Ya. Vamos a hacer esto. No vamos a tomar en cuenta este coeficiente por el momento. Vamos a ver qué podemos hacer acá arriba. Voy a basarme directamente en todo lo que está en el exponente nada más. ¿Sí? Voy a hacer esto. Menos un medio a la x menos 1 menos, voy a multiplicar y dividir por 2. 2 por, y esto no se pone en verde, 2 por, y acá vendría 3 cuartos, x menos 1, 2 por y, más 2y, está muy lento esto, 2y elevado al cuadrado. Ahora directamente lo único que voy a hacer es comparar. De acá puedo sacar que la media de x es igual a 1. Puedo sacar que la desviación estándar de x es igual a 1. Podría ser eso. Podría decir que de acá el coeficiente de correlación de x y de y es igual a 3 cuartos. De acá podría decir que la media de y es igual a 1. Y de acá podría decir que la desviación estándar de y es igual a un medio. Y ahí quedaría todo. ¿O no es así? Si solo me baso en esta, si solo me baso en el exponente, ¿no? Si solo me baso en el exponente. 1 menos 3 cuartos. A ver, quiero ver algo acá. Denme un segundito. A ver, quiero comparar esto. De momento es esto. A ver, hay un detalle. Vamos a volver a la misma ecuación en realidad, pero creo que de esta forma ya se puede ver más, de forma más clara, que qué es lo que estamos buscando. Esto va a ser prima, 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 ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros tenemos acá, en realidad todo esto le falta dividir entre el, le falta dividir esto, le falta dividir entre 1 menos al cuadrado. Le falta dividir eso y ya está. A ver, en realidad tendríamos que la desviación estándar de x no es más que la desviación estándar de x' sobre 1 menos el coeficiente de correlación de x y de y al cuadrado. El
lo propio para la desviación estándar de Y, que es la desviación estándar de Y prima, sobre uno menos la desviación estándar de, perdón, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y para el último, para el término central, tendríamos que el coeficiente de correlación prima, perdón, el coeficiente de correlación verdadero no es más que el coeficiente de correlación de X y de Y prima entre uno menos el coeficiente de correlación al cuadrado. Acá va a salir una ecuación cuadrática, perdón, cúbica. Por ende, lo más probable es que tengamos una raíz compleja que no le vamos a tomar en cuenta y una raíz real. Nos vamos a quedar con ese valor y ya, ¿no? No, luego ya podríamos reemplazar ese valor que encontremos. A ver, voy a intentar hacerlo. Creo que es lo más lógico ponerlo de esta forma. A ver, denme un minuto y lo voy a poner acá. A ver, denme un segundo. A ver, ¿dónde está? Queremos x por uno menos x al cuadrado igual a 3 cuartos. Sale un valor menor que menos uno. A ver, revísenlo bien, o tal vez es que no se corresponde. En realidad, donde está el problema es que no va a verificar este denominador, no se va a verificar. Ese es el problema. En realidad acá, acá está el problema. Esos dos elementos no se van a verificar. Eh, puede ser que sea un error en el libro, en la edición, o al final se puede decir que esto no es una función de distribución, porque ahorita lo resuelto y me da que el coeficiente de correlación es menos 1,26. Entonces no vendría a ser, ¿no?, una función de distribución gaussiana conjunta. Pero en esencia esto, plantearlo de esta forma sí es correcto, ¿sí? Lo más probable es que se haya omitido eso, sí, que se haya omitido colocar acá estos detalles que tienen que ver con el coeficiente de correlación. Eh, en caso de que hagan algún ejercicio así, plantéenlo de esta forma y pongan la media y la varianza, ¿no? La varianza es lo que vendría a dividir acá, ¿no? Esto está dividido entre uno y esto está entre un medio, ¿no? Eh, Tal vez el editor, bueno, yo he sacado este problema de un libro, ¿no? Entonces, y también creo que está en la práctica. Entonces, el problema tal vez es que no se ha completado al verificar esto, ¿sí? No se ha completado al verificar esto. Entonces, ahí tal vez está el problema. De todas formas, como les menciono, basta con comparar esto y ya está bien, ¿no? O sea, no tendrían algún problema. Lo único que sí, tal vez acá en este ejercicio no se tener cuidado de verificar esto, ¿no? De verificar los denominadores y todo eso. El coeficiente del exponencial y el denominador. En realidad, si quisiéramos poner una respuesta bien teórica, no es una función de distribución, ¿no? Porque tendríamos, bueno, yo acá he obtenido que esto sale menos 1,26 y según las condiciones que tenemos, el coeficiente de correlación solo puede variar entre menos uno y uno, ¿no? Entonces esto está fuera, por lo tanto no es una función de distribución, ¿no? No es una función de distribución. Pero poniendo esto tal vez sí no haya problema, ¿no? Es más que nada es teórico, ¿no? El ejercicio.
Y más que nada, como les he dicho, esto se basa en reemplazar y no tiene mucho análisis, ¿no? Bueno, a ver, continuaremos con otro ejercicio. Ahora acá había otro que dice, dado X y Y, variables aleatorias gaussianas con la esperanza de Y igual a cero, desviación estándar de X, cuando tienen uno y 2 por lo general se refiere a X y Y, a menos que les diga otra cosa, de X y de Y, de X igual a uno, desviación estándar de Y igual a 2, y la esperanza de la función de distribución condicionada de X tal que Y igual a Y sobre 4 más uno. Encuentro la función de distribución conjunta de X y de Y. Bueno, detalles es que, a ver, primero voy a copiar la ecuación, la regla a la que obedece esto, que si no me equivoco era X tal que Y, ¿no? La esperanza es lo mismo, X tal que Y es la esperanza de X, lo voy a copiar acá. Tendríamos la esperanza de X tal que Y, resulta que es la esperanza de X por la desviación estándar de X y de Y, perdón, por el coeficiente de correlación, y ahora sí es desviación estándar de X sobre desviación estándar de Y, eh, por Y menos la media de Y. Ahora, recordemos, nos están pidiendo que definamos la función de distribución de probabilidad de X y de Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nos están pidiendo esto, y lo voy a llevar a... Si nos están pidiendo definir una función de distribución, ya les había mencionado, ¿no? Si queremos definir una función de distribución, necesitamos 5 parámetros. Necesitamos las medias de ambas variables y necesitamos también sus varianzas o sus desviaciones estándar en su defecto y el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces necesitamos 5 cosas para definir todo esto. Entonces, lo que acá nos están dando son 3 datos. De esta condición, de este dato que nos han dado, vamos a hallar los otros dos y ya tendríamos los 5 datos, ¿no? A ver, para definir una PDF gaussiana bivariante, necesitamos 2 cosas. Necesitamos la media de X, la media de Y, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y el coeficiente de correlación de X y de Y, ¿sí? El ejercicio nos está proveyendo de 3 datos, nos está dando la media de Y, nos está dando la media de, nos está dando perdón, las desviaciones estándar y estos no los conocemos, la media de X ni el coeficiente de correlación. Ahora, voy a operar de la misma forma. Voy a comparar esta ecuación que vendría a ser, y voy a reemplazar los datos, ¿no? En realidad esto va a ser un U de X, esto es 0, esto es 1, esto es 2, y esto es el coeficiente de correlación de X y de Y. Que esos no los conocemos. Ahora voy a reemplazar directamente. Tenemos que la esperanza de la función de distribución condicionada de X tal que Y, resulta que es la esperanza de X más el producto de el coeficiente de correlación por la desviación estándar de X, bueno, lo voy a copiar ahora completo, eh, por Y menos su esperanza, Y menos nu de Y. Ahora acá voy a ir reemplazando, ¿no? Esto resulta que es nu de X, esto es desviación estándar de X y de Y. Desviación estándar de X dice que vale 1, lo voy a poner con otro color, esto vale 1, esto vale 2,
Y vale Y nomás, y la media de Y dice que vale 0. Ese es un dato, ¿no? Que nos han dado. Ahora lo podemos reducir esto un poquito. Esto es la media de X, desviación estándar de X y de Y. Lo voy a poner de esta forma. Eh, Va a ser un medio por Y. Y al inicio del ejercicio nos han dado un dato, ¿no? Eso parece G, esto es Y. Al inicio del ejercicio nos han dicho que esta función resulta que valía Y sobre 4 más 1. Ahora podemos hacer comparación directamente. Por comparación podríamos tener que este elemento es igual a este y todo este elemento es igual a este. Por comparación, tendríamos que la media de X es igual a 1 y tendríamos que la desviación, perdón, que el coeficiente de correlación de X y de Y por un medio es igual a un cuarto. Finalmente tendríamos que el coeficiente de correlación de X y de Y es igual a un medio, ¿no? Ya tenemos los 5 datos y lo último que nos restaría ahora es escribir la función de distribución de probabilidad. Lo que vendría a ser nada más esto, ¿no? Es f de x, y, de x, y, resulta que es 1 sobre 2pi, desviación estándar. Me voy a traer todo ese vector que tenía de datos. Media de x resulta que es 1, media de y era 0. Desviaciones estándar es 1, 2, coeficiente de correlación es un medio. Todo ese vector me lo estoy trayendo. Esto es nuestra PDF, tal vez definida en un vector, eh, por el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Eso es por 1 por 2 por la raíz de 1 menos un medio al cuadrado. Esto lo voy a poner de esta forma. Y esto por e elevado a la menos. Esto por e elevado a la menos 1 sobre 2pi por 1 menos el coeficiente de correlación que es un medio al cuadrado por, y ahora sí, x menos su media, que es 1, sobre su desviación estándar, que es 1, todo elevado al cuadrado, eh, menos, ¿no? Menos 2 veces x por y por la desviación estándar de x y de y, que es un medio, sobre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Más y menos su media sobre su desviación estándar, que es 2, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, cierro el corchete y esa es la respuesta. Nos han pedido la función de distribución y esa es la respuesta, ¿no? Eh, Como les había mencionado de inicio, ¿no? Estos ejercicios son más para hacer comparación, o sea, tenemos que comparar qué tenemos con lo que nos han dado, ¿no? De datos. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que pasemos a la introducción de procesos estocásticos. Con eso ya estaríamos prácticamente cerrando lo que son pares de variables aleatorias. Creo que no hemos dejado nada pendiente, tal vez un ejercicio de variables aleatorias discretas. Si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver. Yo creo que sí nos va a alcanzar. Como ya les he mencionado, ¿no?
Lo más probable, lo más lógico es que vayamos a tener tres clases además de esta, es decir, que tengamos el 16, el 23 y una clase entre el 24 y el 27, 28, digamos, ¿no? Si es que nos faltara avanzar algo. Tal vez sí nos va a faltar, si avanza, si va a entrar el examen Markov, tal vez sí nos va a faltar avanzar algo más, pero si no va a entrar, yo creo que vamos a llegar justos al examen. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Nadie tiene dudas respecto a esto antes de que pasemos a la introducción de procesos estocásticos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, tal vez? Bueno, a ver, entonces creo que podemos comenzar, ¿no? La parte de procesos estocásticos. Yo creo que ahí vamos a ver un resumen de la parte de teoría y de conceptos. Esto sí, creo que toma una media horita o menos y ya la próxima semana ya empezamos directamente a hacer ejercicios y ganamos tiempo, ¿no? A ver, un proceso estocástico, a diferencia de un proceso estocástico, hace relación o hace una mezcla de lo que es una variable aleatoria y el tiempo, ¿sí? Analiza cómo es el comportamiento de una variable aleatoria en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos variables determinísticas y variables probabilísticas, ¿sí? Una variable determinística vendría a ser seno de 2pi por t, digamos, ¿no? Y donde t está expresado en segundos, etcétera, lo que sea. Para un valor de t, nosotros tenemos la precisión, o sea, para, por ejemplo, seno de cero, es cero, ¿no? Tenemos la certeza de decir que va a valer cero. Ese es un proceso determinístico. Un proceso estocástico, un proceso probabilístico, de naturaleza probabilística, no podemos decir que va a valer cero, ¿sí? Es decir, al final, si lo manejamos en términos de probabilidad, vamos a poder decir, existe un 90% de probabilidad, un 20% de probabilidad de que para un tiempo cero pase esto, o no pase esto. Entonces, eh, ¿para qué nos va a servir tal vez esta parte, en realidad lo que es la parte importante de la materia? Es para analizar esos eventos de esa naturaleza, en lo que es logística y decisión, eh, en todo eso, mm, perdón, en herramientas de tomas de decisiones, en procesos industriales, etcétera, sirven estas cositas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en la realidad casi siempre, o bueno, las decisiones que toma una empresa o en cualquier lugar, siempre la queremos hacer, nunca vamos a poder decir de forma precisa qué es lo que va a pasar, bueno, es lo que quisiéramos, pero en realidad no. Podemos decir que con cierta probabilidad algo va a pasar, ¿no? Entonces, estas herramientas nos van a dar tal vez una forma de analizar de esa forma, ¿no? Eh, entonces, yendo lo que es el tema, como ya les he mencionado, ¿no? Vamos a tener procesos determinísticos, es decir, procesos que siempre se van a comportar de la misma forma y procesos probabilísticos o procesos estocásticos que tienen una forma variante en su comportamiento, que es decir, que no se comportan siempre de la misma forma, en una ventana de tiempo o bueno, en un periodo de observación en realidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estamos incluyendo ahora una variable que es el tiempo. Entonces, la esperanza también va a ser función de ese tiempo, ¿sí? Eso es en el caso continuo. En el caso continuo vamos a hacer referencia a lo que es el tiempo. En el caso discreto vamos a hacer referencia a lo que es el número de muestras, ¿sí? Cuando nosotros hacemos control discreto, digamos, eh, siempre tenemos una etapa de muestreo, ¿no? Y vamos a procesar, por ejemplo, 128 muestras en un segundo, o si queremos ir a un extremo más alto, 128.000 muestras en un segundo, 1 millón de muestras en un segundo, ¿no?
cosas así. Entonces, en tiempo continuo hablamos de tiempo y en tiempo discreto hablamos de número de muestras, ¿sí? Número de muestra, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, etcétera. ¿Qué más vamos a tener? Si la esperanza del tiempo, perdón, si la esperanza del proceso en el tiempo, que depende del tiempo, es igual a 0, mantenemos lo mismo, ¿no? Entonces va a ser igual, la esperanza de x al cuadrado va a ser igual a la varianza, ¿no? Eso es derivado de los teoremas que ya conocemos previamente, ¿no? Ahora, la autocovarianza, ¿sí? Cuando hablamos de autocovarianza, autocorrelación, etcétera, antes habíamos definido lo que era la covarianza, ¿no? Que es cómo se comporta una variable respecto a otra. Ahora vamos a hablar de cómo es que se comporta una variable respecto a sí misma, pero en un intervalo de tiempo desplazado, en una ventana de tiempo desplazado. ¿Eso a qué nos va a ayudar? Esto bueno, a la larga o en conclusión nos sirve para hacer predicciones o estimaciones. Al final, bueno, no, tal vez no en la materia, pero sí en Machine Learning, todo eso, ya se ve aplicaciones de predicción y todo eso, y comprender, tal vez cuando hacen Machine Learning, el problema es que no se enfoca tanto en la base teórica. Y todos estos detalles de la covarianza, autocorrelación, etcétera, están metidos ahí, ¿sí? Entonces, esto al final lo único que nos está diciendo es cómo varía una variable respecto a sí misma en un instante de tiempo respecto a otro instante de tiempo, o un desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos indica la autocovarianza, ¿sí? Ya no estamos comparando dos variables aleatorias, estamos comparando la misma variable aleatoria en un tiempo t y en un tiempo desplazado, que es t más tau. La autocovarianza también se puede definir como la autocorrelación. Esto tiene mucho que ver que esto va a ser x de t por x de t más tau, nada más, menos la esperanza de x de t por la esperanza de x evaluado en t más tau, ¿sí? Nada más. Para un proceso discreto, vamos a manejar lo que son las variables m, n o k, ¿sí? La autocovarianza la vamos a manejar desde una muestra m, que es el punto fijo, y una muestra desplazada, o una cantidad de muestras desplazadas, que va a ser k, el desplazamiento. Lo propio, ¿no? Se mantiene esto que la autocovarianza es igual a la autocorrelación menos el producto de la esperanza evaluada en la muestra por la esperanza evaluada en el desplazamiento. La autocorrelación, ¿qué era la autocorrelación? Nosotros lo habíamos visto como correlación, ¿no? Era la esperanza de x por y. Entonces, si ahora estamos comparando x de t y x de t más tau, entonces es la esperanza de x de t por la esperanza de x de t por x de t más tau. En un proceso discreto es lo propio, ¿no? Es la esperanza de x de la muestra por x de la muestra desplazada, ¿no? Vamos a tener procesos estacionarios, ¿sí? Para que un proceso sea considerado estacionario, para cualquier instante de tiempo y cualquier diferencia de tiempo tau, se tiene que cumplir esta condición. La función de distribución de probabilidad conjunta, que es esta x de t1, x de t2, x de t3, x de tm, tiene que ser igual a la misma función de distribución desplazada en el tiempo. ¿Por qué? Porque es estacionaria, ¿no? Si es estacionaria, las variaciones de tiempo no le afectan, ¿no? No le afectan. Entonces, es lo mismo evaluar en un instante de tiempo que evaluarla en un instante en el proceso retrasado, ¿no? Proceso adelantado, perdón, en todo caso sería. Se tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Una secuencia aleatoria es estacionaria si solo si se cumple se cumple también esta condición. Viene de ahí, ¿no? Tiene bastante lógica el hecho de mencionar que sea un proceso estacionario. Es decir, el proceso siempre va a seguir la misma secuencia ya conocida y no debería afectarle el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que se le haga de muestras o en el tiempo. Características de un proceso estacionario. Un proceso estacionario tiene las siguientes propiedades para cualquier instante de tiempo. Primero,
La media, la esperanza de ese proceso, no depende del tiempo, no es una función del tiempo, es una constante. Por otro lado, la autocorrelación no depende del instante de tiempo, solo depende de la ventana de observación. Este tau es la ventana de observación, ¿sí? O el desplazamiento del tiempo. Solo depende de eso, no depende del instante de tiempo actual. Por otro lado, la autocovarianza, de la misma forma, solo depende de la ventana de tiempo menos la esperanza del proceso estacionario, ¿no? Que no depende del tiempo tampoco, ¿no? Por lo tanto, la autocovarianza solo va a depender de la ventana de tiempo. Y lo propio para los procesos aleatorios discretos, ¿no? Donde la esperanza va a ser, no depende de la muestra, y lo propio, la autocorrelación, no depende de la muestra que se está analizando, más solo depende del ancho de la ventana que se está desplazando, ¿no? El proceso. Eh, la autocovarianza, lo propio, es la correlación que menos la esperanza, ¿no? Menos la esperanza al cuadrado, y solo depende del desplazamiento de tiempo. Ahora, un proceso estacionario de prueba amplia o de sentido o de amplio sentido. X de t es un proceso estacionario de sentido amplio si, solo si para todo t la esperanza es constante y la autocorrelación solo depende de la ventana de tiempo. Ojo, tiene que cumplir dos de estas tres condiciones para considerarlo estacionario de sentido amplio, de amplio sentido, o de prueba amplia, también se les dice estos procesos. Lo propio para los procesos de tiempo discreto, ¿no? La media tiene que ser, no depender del tiempo o de la muestra, y la autocorrelación solo tiene que depender de la ventana que se está desplazando, ¿no? O que se está analizando. Un proceso aleatorio de sentido amplio, X de t, estas son algunas propiedades, ¿no? De los procesos aleatorios estacionarios de sentido amplio. Eh, van a tener las siguientes propiedades. La autocorrelación evaluada en cero tiene que ser mayor o igual que cero, no puede ser negativo. Eh, la autocorrelación va a ser una función simétrica, ¿sí? Va a ser una función simétrica. Entonces, X, la autocorrelación, perdón, sí, la autocorrelación evaluada en tau tiene que ser igual a la correlación evaluada en menos tau, ¿no? Y esta última propiedad, que lo único que nos está indicando es que en el punto cero, en el punto cero se va a concentrar la mayor cantidad de, va a estar concentrada la distribución de la correlación, ¿sí? Y luego va a ser una función decreciente. En el punto cero va a ser mayor que en cualquier punto tau, ¿sí? Y lo propio se confirma para las secuencias aleatorias estacionarias, ¿sí? De sentido amplio. Por última parte, vamos a tener lo que es la potencia promedio de un proceso estacionario de prueba amplia. Para un caso para un proceso de tiempo continuo, vamos a tener que la potencia promedio no va a ser más que la correlación, la autocorrelación evaluada en cero, o lo mismo que es la esperanza de x al cuadrado por t. Y para un proceso discreto, lo propio, ¿no? La autocorrelación evaluada en cero, o también la esperanza de x sub n elevado al cuadrado, ¿no? Esta es una introducción. La única diferencia que ahora, en lugar de trabajar con dos variables aleatorias o, o más, en realidad, bueno, con dos variables aleatorias, vamos a analizar cómo es que se comporta una variable aleatoria en el tiempo, en un desplazamiento de tiempo, en un instante y en un instante de tiempo desplazado, ¿sí? Esa es la única diferencia que va a tener respecto a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Obviamente, los conceptos que hemos visto, como se han dado cuenta, de covarianza, de correlación, todos esos conceptos nos van a seguir sirviendo, nos van a seguir funcionando, ¿no? Entonces, todos esos detalles, todos esos conceptos, y como ya les he adelantado desde el inicio del semestre, esto es acumulativo, ¿no? Y en realidad desde el primer parcial, todo lo que es probabilidad, variables aleatorias, como han visto hasta ahora, todo esto se va acumulando, todo esto se va acumulando. El que
aquel que se ha hecho pisar y no, tal vez no lo entiende mucho lo que es la covarianza, la correlación, va a requerir tal vez un poco más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene que venir desde atrás. Y si la tienes clara desde más atrás con la covarianza, con la correlación, todos esos conceptos de la esperanza, cómo hallar la esperanza del segundo momento, etcétera, todas esas cosas, se les va a facilitar más, ¿no? El análisis, porque al final todo esto, al final no es que llegue a ser repetitivo, ¿no? No es la idea, pero lo único que va a cambiar es que ahora vamos a hacer un análisis temporal y ya no vamos a ver dos, o bueno, en algún caso sí vamos a ver dos variables aleatorias y todo eso, pero eh, la idea es que ahora vamos a comparar cómo es que se comporta un proceso en el tiempo y luego vamos a ver cómo es que se comporta una entrada respecto a una salida y así, ¿no? Entonces esto eh, va transformándose de esa forma, ¿no? Y es una consecuencia al final de cómo es que vamos a, cómo es que va fluyendo la materia, ¿no? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, si nadie tiene ninguna duda, yo creo que hasta acá quedaríamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para descargar la lista. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que cerremos la sesión.